hay dirigentes políticos que lo que están planteando es que directamente él debería renunciar a su banca. Sí, sí. Uno de esos dirigentes nacionales, que también es economista y con quien vamos a poder charlar un poco de la situación política, pero también de la economía, es el economista y exdiputado nacional, candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudio Lozano. Claudio, ¿cómo te va? Desde Ushuaia, Gonzalo y Carolina te saludan. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo está? Hola, Gracias por atendernos, Claudio. Un gusto saludarlos y saludar a la audiencia. Igualmente. Claudio, ¿cómo caracterizás este momento particular de la Argentina, de la contienda electoral y de la Libertad Avanza? Mira, la verdad que creo que estamos en un momento de un gobierno prácticamente terminado porque su programa económico, más allá de los impactos negativos que todos podíamos esperar por sus características, en todos los terrenos productivos y sociales, es un programa que al mismo tiempo aparece absolutamente deshilachado y con inconsistencias imposibles de resolver, si no es sobre la base de un sostén externo que cada vez le resulta más difícil encontrar, y que en todo caso de encontrarlo, en el único refugio que hoy tiene, que es el Tesoro norteamericano, sí, comprometería de una manera brutal no solamente la situación económica y social de la Argentina, sino también la perspectiva geopolítica de nuestro país. En segundo lugar, es un gobierno terminado porque, digamos, su relato y su palabra política ha quedado destrozada en el marco de los distintos hechos de corrupción, desde el caso Libra hasta lo ocurrido en el área de discapacidad, y ciertamente con toda esta novela de vínculo cada vez más expreso de José Luis Esperi con el narcotráfico, defendido a capa y espada, e incluso luego de su renuncia a la candidatura por el propio presidente de la Nación. Y en este sentido, además con un gobierno que ha perdido la capacidad de gobernar, porque el gobierno funcionó durante estos casi 2 años sobre la base de un parlamento que le resultó absolutamente funcional y cómplice, pero que bueno, en el marco del declive y de todo este proceso ha tomado algunas definiciones en los últimos 2 meses que se expresan en el rechazo concreto de los vetos presidenciales, y en una lógica en la cual el gobierno, bajo este esquema, no puede prácticamente sacar absolutamente nada. En este sentido, el gobierno avanza a una elección donde va a la búsqueda de ese tercio, tanto de diputados como senadores, para quedar en condiciones de funcionar, para ver si puede quedar en condiciones de funcionar en base a decretos, que es lo que ha venido haciendo hasta acá, pero ciertamente las condiciones de gobernabilidad han sido dinamitadas en este tiempo. Así que desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la palabra presidencial y del relato del gobierno, me parece que esto está terminado, con el agravante de que tiene 2 años más. Claro. Es cuestión que abre profundos interrogantes respecto a cómo encontrará la Argentina una solución a esta situación luego de estos 2 años lamentables de gobierno que hemos tenido, ¿no? Sí. Te da la sensación que en las últimas semanas, los últimos 2 meses, tal vez arrancó como una especie de espiral descendente que no termina de caer, ¿no? Todas las semanas hay un episodio nuevo. Entonces uno, digamos, ¿cuál es el piso? ¿Cuál es el fondo que el gobierno puede llegar a tocar? Es un poco la pregunta. Sí, yo creo que desde el punto de vista económico el piso es el default. Desde el punto de vista político el piso es el final del gobierno. Sí. Está en caída libre. Esto es más que evidente en el último tiempo por todos
los elementos que mencionaba. Creo que en ese marco, y por ende esto lo venimos planteando junto a varias personalidades hace bastante tiempo, porque estamos frente a un gobierno que, más allá de lo que ocurre ahora, ha gobernado por decreto y por fuera de la Constitución Nacional, en el marco de una estrategia de sumar la suma del poder público, violando la Constitución, incurriendo en el delito de traición a la patria, violando, gobernando sin presupuesto. La verdad que la cantidad de cosas que el Parlamento le ha permitido al gobierno no tienen nombre, sobre todo porque, es un gobierno que tiene solo 6 senadores y 37 diputados. Nada de lo que ha venido haciendo hasta aquí hubiera podido hacerse sin el concurso del PRO, sin el concurso de buena parte de la Unión Cívica Radical y sin el concurso de parte también del Partido Justicialista. Así que en ese sentido, me parece que la clave de frenar un poco esta situación en donde está comprometida la suerte y el sufrimiento permanente de buena parte de nuestro pueblo, y al mismo tiempo comprometida la perspectiva de nación, porque la verdad que lo que implica una integración subordinada a los Estados Unidos en el contexto de la actual disputa mundial con China implica una subordinación a los intereses comerciales, financieros y geopolíticos de una potencia en declive en el peor de los momentos, La verdad que no tiene lógica bajo ningún punto de vista una asociación de esta naturaleza que compromete, como digo, la perspectiva nacional. Y francamente, frente a esto, la lógica sería ser capaces de poder avanzar en el juicio político que este gobierno merecería por haber gobernado de la manera que lo está haciendo. Y acá hay elementos que tienen que ver con la inconstitucionalidad, la ilegalidad en el ejercicio de la función, y con obviamente el impacto que esto ha tenido en términos de endeudamiento y haber hambriado a buena parte de la sociedad argentina. Así que terminar con este gobierno para terminar con el sufrimiento y abrirle la puerta a la discusión de una perspectiva diferente, creo que es la responsabilidad de aquellos que pretendemos una perspectiva diferente. Y el primer paso puede ser que la Cámara de Diputados resuelva la expulsión de Esper como diputado. Todo el mundo recuerda, y lo hacemos un poco todos, ¿no? El episodio en su momento, en plena pandemia, de ese diputado que fue conocido como el Diputeta. Ya yo no sé ni el nombre, o sea, es como que el nombre que tiene el hombre es Diputeta. No me acuerdo tampoco. Por ese tema, de decoro, por decirlo de alguna manera, fue rápidamente rajado de la Cámara de Diputados, y ahora vemos hay un diputado que terminó admitiendo 35 vuelos y haber recibido $200.000 de una minera vinculada al narco, y ahí está el hombre todavía. No es candidato, pero sigue siendo diputado nacional. Sí, y hubo otros casos. Cuando yo fui diputado nacional, separamos a Luis Patti. Me acuerdo. Sí. Que había sido electo, pero que tenía un prontuario sumamente importante que lo hacía partícipe de la experiencia del genocidio en la Argentina y de todos los procesos de tortura y persecución que habían sufrido miles y miles de trabajadores en la zona de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que se conformó allí una comisión, se tomaron todos los elementos de prueba existentes, se le permitió a Patti que hiciera su descargo, y francamente, como era por demás evidente que ningún torturador está en condiciones de legislar, se terminó definiendo la inhabilidad moral y la falta de idoneidad para desempeñar el cargo, y se lo separó de la diputación. Y creo que en este sentido el caso de Esper merece una consideración similar, y sería lógico y de hecho creo que va a ocurrir. De hecho ya el propio presidente de la Nación ya puso un nombre como para poder reemplazarlo en la presidencia de la Comisión de Presupuesto, que es el caso de Venegas Lynch, pero me parece que la lógica es que la Cámara de Diputados avance en separarlo del cuerpo directamente. Por otra parte, el propio
el propio Esper hizo alardes en su final de que iba a afrontar la justicia sin fueros, así que la lógica sería que no salga de la Cámara, ¿no? Totalmente. Ahora, Claudio, ¿cómo crees que tome el electorado en general? Algo que por ahí dijo durante el fin de semana en canales de televisión el presidente, que dijo: esto es la venganza porque soy el presidente que tomó la decisión de que vaya presa, hablando de Cristina Kirchner. ¿Crees que eso es algo que puede llegar a creer la gente, o o esto que fue echado también en estas campañas que estuvo haciendo la semana pasada, tanto en Santa Fe como en Entre Ríos, que prácticamente no pudo hacer nada? La gente que se amuchaba para echarlo, ¿lo hacía por este motivo o lo hacía porque realmente es como recién decías, está siendo hambreada? Mira, yo creo que es el cúmulo de cosas, ¿no? Me parece que hay un proceso de demolición de las condiciones de vida de la sociedad argentina, inicialmente una brutal caída de los ingresos como carta de presentación del gobierno, a partir de lo que fue la maxi devaluación del 118% en un contexto de desregulación general del sistema de precios, que hizo que se pulverizaran los ingresos que luego, si bien tuvieron una ligera recomposición, nunca volvieron y sobre todo básicamente en el terreno de los trabajadores privados registrados, nunca lograron retornar a los niveles de noviembre del 23. Hoy trabajadores formales privados, estatales, dependientes de planes y demás, la totalidad del universo laboral de la Argentina vive una situación de deterioro de ingresos importante que se agrava, digamos que dio como resultado un cuadro de estancamiento y recesión general de la actividad económica, cuyo resultado es la destrucción permanente de puestos de trabajo. Tenemos más de 230.000 puestos de trabajo registrados, es decir, de puestos de trabajo formales, que se han destruido en el curso de estos casi 2 años. Tenemos, que es el resultado, por otro lado, del cierre de cerca de 17.000 empresas, de las cuales alrededor de 1.600, 1.700 son empresas del sector industrial, con lo cual en realidad estamos hablando de un nuevo industricidio en la Argentina. Me parece que es ese cuadro general, acompañado de los componentes de corrupción, vínculos con el narco, y una actitud presidencial de agresión permanente, que no me parece que tenga mucho eco ni sea muy aclamada por el conjunto de la sociedad argentina, más bien todo lo contrario. Creo que lo más lamentable del caso es haber percibido durante todo este tiempo cómo los sectores que integran la clase dominante de nuestro país, grandes corporaciones empresarias, financieras y demás, los privilegiados y dueños de buena parte de la Argentina han aplaudido a rabiar a un personaje siniestro de esta naturaleza, que al mismo tiempo hace gala de un nivel de ignorancia supina, de un terraplanismo cultural, de una misoginia, de una cantidad de cosas que francamente dan vergüenza ajena, tenerlo como presidente, ver cómo va dando vueltas por el mundo. La verdad que francamente pensar cómo llegamos hasta acá, sí, es una suerte de reflexión profunda que la Argentina y los argentinos tendríamos que hacer para ponernos de pie y encarar una perspectiva diferente, ¿no? La verdad que sí. Es que uno hace el recorrido y de hecho los viajes a Estados Unidos, los dichos con Trump, es como desde el exterior entendemos, ¿no? También a nosotros nos da risa y también nos da tristeza, sin ir más lejos. La semana pasada vino prácticamente victorioso hablando de que, bueno, plantando un DNU para poder poner una base militar acá en Tierra del Fuego, en colaboración, y explicando que la colaboración era algo positivo. Bueno, ese tipo de cosas entiendo que también no son lo más evaluado, ¿no? por el electorado, pero es algo que me imagino que dentro de la política no cae bien.
Mirá, yo creo que, digamos, hay en el componente anarquista del planteo que él hace, en esa idea del topo que vino a destruir el Estado, hay un componente de sus políticas donde la idea de disolver la nación argentina es algo que no está lejos de lo que él plantea. Y la verdad que esto empalma con una estrategia norteamericana para la región, a partir del segundo gobierno de Trump, que es una suerte de doctrina Monroe número 2, que es algo así como América para los americanos del norte, claro, y que en realidad implica frenar la influencia china sobre la región, y en ese plano el tema del control sobre el rumbo de la Argentina ocupa un papel central, dada la importante asociación comercial y financiera que Argentina tiene en términos reales ya, incluso potenciales, y dada la complementariedad que tiene la economía argentina con la economía china, cosa que no tiene con los Estados Unidos. Por lo tanto, para Estados Unidos, el control sobre la Argentina para obturar todo tipo de avance del desarrollo nuclear en asociación con la potencia asiática, para controlar el tema de la explotación de recursos naturales, como es el caso del litio, para definir condiciones de mejor intervención sobre la discusión antártica a través de la base militar en Ushuaia, para intervenir sobre las posibilidades de Vaca Muerta, todo este tipo de cuestiones, el tema del control sobre la vía troncal del Paraná, y así sucesivamente, en el marco aparte de una Argentina que es pensada casi como una suerte de coordinación de paraísos extractivos, con el litio en el norte, el agronegocio en el centro, la República de los Hidrocarburos en el sur, y la minería en la cordillera de los Andes. Digo, esa idea de una Argentina que es una especie de subasta de recursos naturales al mejor postor, eso es lo que está por detrás de el empalme Milei-Trump, y por eso creo que es tan imprescindible que la estrategia política sea terminar con esto cuanto antes. Claudio, estamos hablando con Claudio Lozano, economista y candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La última vez que la Argentina salió de un industricidio, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, megacanjes y cosas por el estilo, entre otras cosas, además de una devaluación del 300%, que no sé si eso es lo más recomendable, también es cierto que caímos en un default, y eso algunos economistas plantean que fue el momento que le permitió a la Argentina, por no tener que pagar cuestiones que eran bastante usurarias, poner todos los recursos que teníamos disponibles en nuestra propia economía. Más allá de quién administre la cosa, si es este gobierno u otro, ¿esa no es una salida viable? No hay salida viable sin replantear el tema de la deuda y garantizar autonomía para el uso de fondos que hoy se están yendo en un pago de deuda pública monumental. Sí. Por lo tanto, Argentina tiene que replantear la negociación, parándose desde donde debió haberse parado siempre y nunca lo hizo, que es el señalamiento, por un lado, de la ilegitimidad de origen, en segundo lugar, la ilegalidad de las distintas reestructuraciones de deuda, y por otro lado la absoluta irregularidad que ha tenido el comportamiento del Fondo Monetario con la Argentina, en violación permanente a su estatuto. Argentina tiene que suspender pagos y abrir una puerta de discusión en otros términos, poniendo también bajo la discusión el tema de poner en marcha un sistema de impuestos que graven a los sectores que tienen mayor capacidad económica y han participado de la fiesta de la fuga de capitales en la Argentina, para que esos fondos puedan nutrir al Estado de capacidad financiera para afrontar aquella parte de la deuda que haya que mantener como parte de pago. Pero
Argentina tiene que suspender pagos, cancelar el acuerdo con el fondo y tiene que recuperar autonomía en la definición de la política económica. Es una condición indispensable para tener margen para tomar el camino del desarrollo, más allá de que a partir de allí hay que hacer muchas otras cosas, sí, claro. Pero este tema, ahí el Parlamento por lo menos tiene también una deuda con la democracia, que es recuperar su papel, conformando una comisión de investigación, auditoría del endeudamiento y la fuga en nuestro país, proceso mientras que dicho proceso se lleve adelante, la Argentina tiene que suspender los pagos, ¿no? Bueno, pero eso es un default. Eso es un replanteo soberano de la negociación de la deuda. Sí. El default en realidad es cuando un país cae en el impago como fruto del desmadre de sus políticas o de las inconsistencias de sus políticas. Acá lo que hay que hacer es tomar el toro por las astas y recomponer la capacidad fiscal, la acumulación de reservas y el control sobre el comercio exterior y las finanzas para tener control sobre la política económica del país, y desde ese control que busca una nueva propuesta de desarrollo productivo para la Argentina, discutir nuevos términos de relación en la cuestión del endeudamiento. Hay que salir de las lógicas tradicionales y convencionales que han venido guiando los procesos de negociación de la deuda, porque aparte, como bien vos decís, aquel momento entre el 2002 y el 2006, que fue el momento en donde la Argentina que cayó en default como resultado de la experiencia de la convertibilidad, obviamente fue ese periodo el que le abrió la puerta para iniciar un camino distinto, que incluso logró tomar distancia con el fondo durante buena parte del periodo que se abre a partir del 2012 en adelante. Así que en ese sentido, bajar el peso de lo que la deuda supone en términos de transferencia de recursos al exterior y, apartarnos de políticas que además empalman la deuda con el tema de los procesos de valorización financiera y fuga, claro, que es otro de los mecanismos por los cuales se sigue yendo el excedente en la Argentina, y retomar, por lo tanto, la posibilidad de una política de crecimiento y de desarrollo productivo y de redistribución del ingreso para volver a colocar el mercado interno como base de la acumulación de un nuevo proyecto productivo e industrial, son pasos centrales que la Argentina tiene que dar para poder retomar un camino de desarrollo y de bienestar para su sociedad. Claro. Claudio, gracias por tu tiempo, muy amable. No, al contrario, gracias por llamarme. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Claudio Lozano, economista, fue diputado nacional, es actualmente nuevamente candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, siempre un tipo muy estudioso de la economía local y por supuesto con un posicionamiento ideológico muy claro al respecto de lo que estamos atravesando actualmente y de lo que debería ser la Argentina.